Alguien que nos ayude a leer los objetivos de este apartado de San Pablo en voz alta. Objetivo: abrir una puerta de entrada a lo que fue la vida del apóstol Pablo, para ofrecer una clave de lecturas a las cartas que él escribió. Esa puerta se abre a través de una entrevista imaginaria para que podamos obtener la ficha personal y completa del apóstol. A través de 40 preguntas a las que buscaremos respuesta en la Biblia y la información que tenemos del contexto de aquel tiempo, tanto del mundo judío como griego y romano. Las preguntas solo revelan algunos aspectos de la vida de San Pablo. Es lógico que con diferentes preguntas descubriríamos otros aspectos de su vida y de las comunidades de aquel tiempo, pues esta sería la forma en la que indagaremos en la vida de San Pablo, ya que este curso sugiere que se haga una introducción a su vida. Muy bien. Entonces, en nuestro manual vamos a encontrar muchas preguntas, sobre todo en el principio, que son las que tenemos que contestar. De ahí en más, las otras son puras preguntas que dan la respuesta ahí para que ustedes se lean, las saboreen y como que se quemen en chisme, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba San Pablo? ¿Era rico, era pobre? ¿Por qué era ciudadano romano? ¿Trabajaba, no trabajaba? ¿Qué pensaba él sobre el trabajo? Como que más como que el ventaneando de San Pablo, ¿verdad? Así como Daniel Bisoño y hablando sobre la vida de Pablo, ¿verdad? La primera pregunta, su nombre original era Saulo o Saúl también. Es de origen hebreo su nombre, Saulo. Pero recordemos que también en aquel tiempo se acostumbraba también tener un segundo nombre de cultura, digamos, griega o latina o romana. Su segundo nombre era Pablo. Ese nombre en latín, Paulus, Pablo, era su nombre, su segundo nombre. Saulo, su primer nombre hebreo. Pero fíjense, es muy significativo que se utilice y se identifique con su segundo nombre. Recordemos que Pablo es el apóstol de los paganos, de los gentiles. Por lo tanto, ellos tenían más nombres griegos y latinos que nombres hebreos. Por eso la fuerza de su nombre, que él, al tener un nombre de cultura pagana, pues era más bien recibido por esa cultura. Entonces ya le contestaron ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa su nombre de Saulo? Significa implorado o deseado. Implorado, deseado. Y su segundo nombre, Pablo. Otra vez. ¿Dónde nació Pablo? Bueno, no. ¿Cuándo nació? Pablo debe de haber nacido más o menos hacia el año 5 de nuestra era. De hecho, cuando se escribió la carta a su amigo Filemón, se le consideraba ya viejo. Filemón, conforme el modo de pensar de aquel tiempo, se consideraba viejo a quien tenía más de 55 años. Jesús, cuando murió, tenía la media de la edad, o sea, 33 años, era la media entre 60, la calidad de vida era menor. Entonces, por eso es que alrededor de los 60, 65 años ya eran considerados unas personas súper ancianas, y ya eran personas longevas, así, vivió muchos años. Ahorita ya no, ahorita la longevidad ha crecido bastante. Mi abuela tiene 94 años de edad y está muy lúcida y muy bien, ¿eh? Entonces es más o menos como un periodo que
que ha cambiado conforme avanza la ciencia. Y dice ahí que se consideraba viejo, pero posiblemente la carta que escribe más o menos hasta el año 58, 60, si se restan esos 5 años, esos 55 años da más o menos la edad el año en el que nació Pablo. Pero recordemos que la cronología con la que se mide el tiempo ahora no es la misma que lo que se medía en el tiempo de Jesús. De hecho, el tipo de calendario, nuestro calendario se llama calendario gregoriano. El calendario de Jesús era un calendario judío lunar, entonces eran mediciones distintas y eran formas distintas de medir el tiempo. Entonces no podemos hacer, por eso es que no se puede saber como a ciencia cierta, por el desfase que hubo cuando se implementa el calendario gregoriano a la tradición hebrea del calendario lunar. ¿Dónde nació? Pablo nació en Tarso de Cilicia, en Asia Menor. Tarso quedaba a unos 15 kilómetros del mar Mediterráneo. Aquí este lugar era un lugar de un puerto comercial muy importante para comercializar muchos bienes, sobre todo los que iban también en dirección a Roma. Era una ciudad donde, digamos, había tránsito de muchas culturas. Por eso es que Pablo también era un hombre muy culto, porque conocía y tenía la experiencia de conocer a personas de muchas partes y de muchas regiones, porque era una región comercial muy importante, cerca del mar Mediterráneo. ¿Mande? Tarso de Cilicia, en Asia Menor. Eso están contestando ustedes, ¿verdad? Sí, es que no te... Me están cachando las respuestas, ¿no? No las están. Es un puerto pues muy activo. ¿Mande? Es que es un cuadrito. Es un cuadrito para que le llegue. Sí. Sí, pero ahora sí viene ahí la historia. ¿Sí? Siendo judío, ¿cómo se explica su nacimiento en una ciudad griega? ¿Su familia era de allá o había emigrado para allá? Pablo dice, nací en Tarso de Cilicia. Lo encontramos en Hechos 22:3. Sin embargo, es probable que la familia de Pablo tuviera su origen en Galilea y haya migrado a Tarso mucho antes del nacimiento del apóstol. Así se comprende cómo Pablo, aún habiendo nacido en Tarso, fue educado en Jerusalén, donde vivió con una hermana casada. Pablo mismo dice lo que fue mi vida desde mi juventud y como viví desde el principio en medio de mi pueblo en Jerusalén, lo saben muy bien todos los judíos. ¿Qué estudios hizo y dónde y con quién? Pablo recibió su preparación en Jerusalén desde su juventud. Estudió a los pies de Gamaliel. Lo encontramos en Hechos 22:3. Estudió a los pies de Gamaliel. Nieto y discípulo del célebre doctor Gilel, Pablo mismo declara haber sido alumno aplicado y esforzado.
Según las costumbres judías de la época, Pablo debe haber recibido educación básica como judío, primero en la casa de sus padres y después en la sinagoga local de Tarso y en la escuela dependiente de la sinagoga. La formación básica común de los judíos comprendía aprender a leer y escribir, el estudio de la ley y las historias del pueblo, la transmisión de la sabiduría de la vida y las tradiciones religiosas y el aprendizaje de las oraciones. El método era pregunta y respuesta, repetir y memorizar, insistir en la disciplina y en la convivencia. ¿Qué estudios lo prepararon para ser entonces un rabino? Es lo que vamos a ver ahorita en este estudio. Los estudios superiores de Pablo son básicamente 4. Primero, la Torá, por medio de las lecturas frecuentes hasta saberla de memoria, la Torá, con acento en la A. Si le ponen Torah, va a decir Torah, no, Torá. Y luego la Halaká, con H, Halaká, con K de kilo, Halaká, que era la tradición de los antiguos. Y también lleva acento en la A. Sí, Halaká, porque si no diría Halaka. Halaká. Pretendía reglamentar la vida del pueblo según las exigencias de la ley. Era así la llamada tradición oral, que tenía valor y autoridad como el texto escrito de la ley. Pablo estudió la Halaká de los fariseos y no de los saduceos. Después la Hagadá con H, Hagadá, H-A-G-A-D-A, Hagadá, H-A-G-A-D-A, Hagadá, acento en la A, que son las historias del pasado, narradas en los escritos sagrados. Hagadá. Sí, H-A-G-A-D-A, Hagadá, en la A final. El método que se usaba para recordar y contar las historias del pasado capacitaba a los alumnos para leer los hechos de su tiempo a la luz de la fe. De hecho, en la celebración de la Pascua judía hay un seder, así se les llama a los servicios, a los momentos en los que hacen los brindis, se les llama sederes, o servicios, y había el Gilel, Kiddush, Haggadah y el Berakah. Son los 4 sederes. Pero bueno, ya está reproduciendo, gracias a Dios, eso. Decisiva. Vamos a escuchar en la historia del cristianismo. Pablo de Tarso. Es un personaje lleno de paradojas, personaje controvertido, que ha tenido, como digo, pues, diversas lecturas, diversas interpretaciones a lo largo de la historia de las iglesias cristianas, principalmente, pero también en ámbitos culturales diversos. Por citar solamente 2 ejemplos de lo que ha supuesto la figura de Pablo, pues quizá el momento más decisivo en lo que es la trayectoria de la recepción, de la recuperación de esta figura, lo encontramos ya en el siglo II, donde hay un enorme debate sobre la tradición, sobre el legado de Pablo. La figura de Pablo fue aquí determinante para la configuración de la gran iglesia, de lo que después se ha llamado la gran iglesia. Y fue en un contexto de discusión, en un contexto de polémica y de diferentes opiniones. O, por irnos a otra época, en el siglo XVI, con motivo de la Reforma protestante, pues la figura de Pablo fue decisiva. Figura
de Pablo es decisiva por cuanto digamos, en las raíces de la Reforma Protestante hay una nueva lectura de la figura de Pablo. Así que Pablo nos ha llegado a través de múltiples memorias que han conservado aspectos distintos de su personalidad. Acceder al Pablo histórico es una tarea prácticamente imposible, como lo es casi para cualquier personaje de la historia. Lo que se nos transmite sobre el pasado es siempre una lectura, una interpretación, y los mismos relatos que tenemos sobre los personajes del pasado pues son eso, interpretaciones, relecturas del significado de este personaje. En el caso de Pablo, como digo, nos encontramos ya desde el principio, desde los primeros momentos, con múltiples lecturas de la figura de Pablo. Las fuentes cristianas más antiguas lo mencionan incesantemente. Y lo primero que hay que hacer para acercarse a la figura del Pablo histórico es evidentemente hacer un discernimiento y una selección de esas fuentes, valorarlas en lo que tienen de más o menos histórico. Y así, si dejamos a un lado, por ejemplo, las fuentes más tardías, siglo II, por ejemplo, los Hechos de Pablo y Tecla, o los estratos más antiguos de los escritos pseudo-clementinos, que son también del siglo II y que ofrecen una visión muy diferente de Pablo. Estos textos más tardíos, si los dejamos a un lado, ya en el principio, o sea, ya en los primerísimos testimonios sobre Pablo, nos encontramos, digamos, con un Pablo interpretado, con un Pablo que llega cargado de una interpretación. Tenemos básicamente dos fuentes para acercarnos a la figura histórica de Pablo. Son dos fuentes muy distintas que voy a intentar caracterizar brevemente para que cuando los vayan mencionando, pues ustedes mismos vayan juzgando cuál es digamos, el valor de cada una de ellas. La fuente o la versión, el texto que quizá más ha influido en la imagen recibida, en la imagen que hemos recibido en la tradición occidental acerca de Pablo, creo yo, es la del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un relato cuyo protagonista en gran medida, más de la mitad del libro, el protagonista es Pablo. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está escrito bastante tiempo después de que Pablo muriera, quizá a final del siglo I, pues tiene sobre Pablo una mirada, digamos, distanciada. Es decir, distanciada en el tiempo, pero muy interesada en cuanto al personaje. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por la misma persona que escribió el tercer Evangelio, el Evangelio de Lucas, por eso nos referimos a él como Lucas. El libro de los Hechos de los Apóstoles se dirige a unos grupos cristianos para los cuales Pablo es un héroe. Es el héroe, es el fundador. Y la visión que proporciona de Pablo, este texto, pues es una visión en cierto modo idealizada. Pero atención, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene buena información. Conoce muchas cosas. Algunas se las carga. Otras las cuenta suavizándolas. Pero yo creo que es una fuente que no hay que despreciar, hay que tener en cuenta porque en el momento menos pensado nos puede dar una información muy interesante acerca de Pablo. Vamos a ver, sobre todo en la época de la cual la otra fuente, que es la principal, no dice nada. Bueno, una fuente, el libro de los Hechos de los Apóstoles, una mirada distanciada, 50, 60 años después de la muerte de Pablo y por tanto y dirigido a un contexto donde se ensalza la figura de Pablo, pero con buena información. La otra fuente son las mismas cartas de Pablo. Cartas que él escribió, como vamos a ver, en un periodo de su vida muy breve, brevísimo,
y que reflejan una parte de lo que fue su vida. Claro, ahí nos encontramos directamente con la voz de Pablo. Pablo que habla en primera persona. Esto es una cosa verdaderamente excepcional. Seguramente la única voz de los orígenes cristianos que nos llega abundantemente y en directo es la voz de Pablo. Uno diría, esta es la fuente. Aquí es donde tenemos que buscar las informaciones sobre el Pablo histórico. Pero también esta fuente, estas cartas, que han sufrido un proceso de edición bastante largo, pues son una fuente que hay que mirar con una cierta actitud crítica. En primer lugar, porque el que habla está muy metido en los problemas. Es una visión muy participante la que dan estas cartas. Son los problemas casi sin procesar, a veces con opiniones o puntos de vista que son un poco partidistas, es decir, que reflejan el punto de vista de Pablo. Cuando Pablo habla del enfrentamiento que tiene con otros misioneros, su punto de vista es muy particular, o sea, muy implicado, una visión muy implicada. Y que, claro, no siempre es, tenemos que valorarla, y que luego además da información sobre una parte de la vida de Pablo. Bueno, con estas dos fuentes, a estas dos fuentes tenemos que acudir para recuperar la figura histórica de Pablo, el Pablo histórico. Yo voy a manejar las dos, aunque ya les digo de entrada que el punto de partida fundamental va a ser, lógicamente, las cartas de Pablo, porque en estas cartas él no solamente habla indirectamente de lo que está viviendo, sino que menciona a veces una serie de datos acerca de su propia vida. Y para que esto tenga mayor viveza y para que se vea que efectivamente pues, podemos escuchar la voz de Pablo, pues he decidido introducir una innovación que algunos amigos me han dicho que tal vez rompería un poco el discurso de la exposición. Y he decidido, pues, les voy a poner unos cuantos audios. Otra voz, que sea la voz de Pablo. Y que vamos a escuchar los textos que citaré de las cartas, los vamos a oír. No los voy a leer. Por tanto, tenemos estas dos fuentes. Entonces, mi conferencia se va a centrar en el personaje histórico, no en la memoria sobre él, que a veces han configurado una imagen más común. Tienen ustedes, por ejemplo, ahí una magnífica representación pictórica de un pintor francés del siglo XVIII que representa la conversión de Pablo. Un episodio del que Pablo nunca habla en sus cartas, así como está narrado. Pero es que tampoco el libro de los Hechos lo cuenta así. Pablo cayéndose del caballo, que tuvo un destello, un encuentro. La interpretación que se ha ido haciendo posteriormente de la figura. Seguramente es la escena de la vida de Pablo más representada en el arte, la de su conversión. Luego, más adelante, cuando hablemos de ella, quizá tengamos que empezar a utilizar otra palabra para describir esta experiencia que Pablo tuvo. Entonces, ¿qué podemos saber con certeza del Pablo histórico? Pues podemos saber muchas cosas. Y no solamente podemos saber muchas cosas, sino lo que es todavía más importante, podemos ordenarlas cronológicamente. Eso es muy importante para construir una biografía, porque podemos hacernos una idea de cómo ha ido progresando el personaje. Y mi interés esta tarde, pues en cierto modo también es intentar mostrar cómo fue evolucionando o cómo pudo haber ido evolucionando la figura de Pablo, a partir de las experiencias que él fue teniendo. Podemos seguir su trayectoria, algo que es mucho más difícil para la figura de Jesús. De Jesús tenemos muchas informaciones fidedignas, históricamente confiables, plausibles, pero es mucho más difícil ordenarlas cronológicamente. Y esto es muy importante a la hora, digamos, de recuperar al personaje. Yo voy a articular mi exposición partiendo de 3 experiencias que, a mi modo de ver, fueron determinantes en la trayectoria vital de Pablo.
3 momentos que suponen un antes y un después, que le cambiaron la vida. Y digo ya de entrada que esos cambios, los que voy a decir, que fueron muy importantes, se dan en el contexto de una cierta continuidad. Las personas no damos saltos radicales. Entonces, hay una evolución en la vida de Pablo. Pablo fue un judío observante, un judío antes de su conversión, antes de su encuentro con Jesús, y lo siguió siendo después. O sea, nunca dejó de ser lo que había sido antes, fue acumulando experiencias, fue progresando en su propia comprensión, pues como nos ocurre a cada uno de nosotros. Vamos construyendo sobre las experiencias nuevas que vamos teniendo. Bueno, estas 3 experiencias, que me parece a mí que son determinantes en la vida de Pablo, son: la primera es la que tenemos representada ahí, pero en lugar de definirla en términos de conversión, que es lo más común, yo voy a hablar de su vocación. La conversión propiamente es el paso de una religión a otra. Y quizá en el imaginario más común, la idea que tenemos es que Pablo era judío y en este momento se hizo cristiano. Bueno, eso científicamente, seriamente, históricamente no se puede decir. Pablo tuvo una experiencia de vocación que le transformó profundamente. Pero no podemos hablar propiamente ahí de conversión. Pablo era judío, siguió siendo judío, siguió pensando como judío, quiso ser siempre un judío fiel al designio de Dios, a lo que él iba entendiendo que era el designio de Dios. Entonces, la primera es este cambio que se da en su vida, profundo, para escuchar lo que él mismo dice. Es un cambio muy importante, hay un antes y un después. Lo que antes consideraba ganancia, ahora ya lo considero basura. No me interesa nada. El cambio que se da en su vida. Hay un segundo momento de cambio en su vida, mucho menos, desde luego no representado en el arte, y mucho menos valorado, pero que quizás es una de las cosas que me gustaría subrayar esta tarde como una novedad en la comprensión de Pablo, que está basada quizás sobre este primer cambio. Un segundo cambio en su vida se da en el momento en el que tiene un enfrentamiento con los líderes de la Iglesia de Jerusalén, de discusión, una cierta ruptura que se produce y que él mismo cuenta en la carta a los Gálatas, en una de sus cartas, vamos a escuchar también este episodio, cuando se enfrenta no solamente con los líderes de la Iglesia de Jerusalén, sino también incluso con Pedro, y eso ahí empieza una nueva etapa en su vida. Tiene que dejar el ambiente en el que había estado hasta entonces, tiene que dejar Antioquía y empieza una nueva etapa. La etapa en la que va a actuar como misionero independiente y quizá que es la más conocida para todos nosotros porque es la etapa de la que habla en sus cartas. Y por último, creo que hay otro momento importante en su vida que marca un antes y un después, que es el momento en el que él, habiendo hecho todo este camino que duró 6 o 7 años como misionero independiente, se da cuenta, hace balance y decide ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén llevando una colecta que había preparado durante mucho tiempo y tiene un significado muy importante para él. Y ahí se da otro giro en su vida, porque ahí también le va a cambiar la vida. Esa última etapa que empieza ahí justo es la que conocemos menos, o dicho de otra manera, es la etapa de la que las fuentes nos dan una información quizá menos fiable. Así que estas 3 experiencias en el marco de una continuidad de vida, señalan, yo creo, 4 etapas en la vida de Pablo. Entonces voy hablando de cada una de estas etapas y de los cambios que se van produciendo. La primera etapa la he llamado la etapa del Pablo fariseo, porque lo dice él. Él se define a sí mismo como un judío, hebreo, hijo de hebreo, del antiguo de Benjamín, fariseo en cuanto a la ley. Y esto me parece a mí que fue muy determinante para él. Antes de su vocación, antes de su experiencia vocacional. Después hablaré de la etapa de la experiencia vocacional, en la
medida en que podemos acercarnos a ella, porque también habla varias veces de ella. La segunda etapa es la del Pablo, que yo llamaría Pablo discípulo de Jesús. No lo voy a llamar cristiano, porque quizá esa es una palabra que debemos reservar para más tarde, para cuando ya, diríamos, este grupo de creyentes en Jesús, judíos y no judíos, digamos en el siglo II, configuran una nueva religión, el cristianismo. Esa palabra, discípulo, el fariseo discípulo de Jesús, que se está haciendo discípulo de Jesús. Esta es una etapa bastante larga. Dura aproximadamente unos 16 años, que es bastante tiempo en la vida de una persona en la antigüedad. Y no conocemos muchas cosas directamente por Pablo, pero sí algunas. Después viene esta experiencia de ruptura o de separación o de división de opiniones con los líderes de la iglesia de Jerusalén, que también voy a intentar caracterizar, y empieza una otra etapa que es relativamente breve, 6-7 años, que es la etapa de Pablo como misionero independiente. Esta es la etapa que mejor conocemos, porque es la etapa en la que él escribió las cartas que han llegado hasta nosotros. Todas ellas fueron escritas en esta época. Y por tanto es una información pues, bastante detallada. Me voy a centrar en 2 o 3 aspectos. La decisión de ir a Jerusalén de nuevo y llevar la colecta, que fue muy importante en su vida y que dice mucho acerca de su propia trayectoria personal. Y por último, lo que podríamos llamar el final de la vida de Pablo, del cual, pues, diríamos, históricamente, pues tenemos una información menos precisa. Así que empiezo con la primera etapa, la primera fase, y aquí vamos a pasar ya de las imágenes, diríamos, figuradas del arte, que están dentro del campo de la leyenda, del comentario, a imágenes que tienen que ver ya con una realidad más concreta. Aquí aparece uno de las lamentaciones, que es un edificio que existía en tiempo de Pablo y que seguramente Pablo vio, parece pues, con judíos actuales, ¿verdad? Bueno, esta primera etapa, que podríamos llamar del Pablo fariseo, es quizá la más larga, pero también de la época de la que tenemos menos información. Lo que él dice en sus cartas, pues él insiste mucho en algunos aspectos. Insiste en su origen hebreo, insiste en su condición de fariseo, insiste también en el hecho de que había sido perseguidor de la iglesia, como una característica suya. El primer rasgo y el primer elemento para captar la personalidad de Pablo, me parece a mí que es su condición de ser un judío de la diáspora. El judaísmo, desde la época de Alejandro Magno, etc., se había expandido, los judíos se habían diseminado por todo el imperio. Y el vivir en las ciudades de la diáspora, lo que para eso se llama diáspora, o sea, fuera de la tierra de Israel, era una condición determinante. Había más judíos fuera de Palestina, fuera de la tierra de Israel, que dentro. Vivían muchos más fuera. Y se habían ido, digamos, incorporando, aculturando en los diversos lugares donde vivían. Pablo nació, según la información que da aquí el libro de los Hechos, en una ciudad que se llamaba Tarso, importante ciudad de Cilicia, una ciudad donde había escuelas de retórica. Los judíos de la diáspora pues estaban completamente metidos en la cultura, hablaban griego. Las cartas de Pablo, siendo judío, no están escritas ni en hebreo ni en arameo, están escritas en griego. Su lengua vehicular, la lengua vehicular del imperio, era el griego. De manera que estos dos elementos configuran de manera muy importante al personaje, a Pablo, que es un judío nacido dentro de una familia hebrea, por tanto con todas las tradiciones, conocedor de las tradiciones del pueblo santo, pero al mismo tiempo en el contexto de la diáspora. Vamos a oír cómo lo cuenta él mismo en un contexto polémico de la carta a los filipenses, diciendo: si otros tienen de qué van a
vanagloriarse, yo también. Fui circuncidado a los 8 días de nacer. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo por los 4 costados, fariseo en cuanto al modo de entender la ley, ardiente perseguidor de la Iglesia y irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. Fui circuncidado a los 8 días de nacer, judío, que esto ya configurado. Ahí hace él una descripción prosopográfica, una descripción de su identidad muy importante. Judío de la diáspora, fariseo, una caracterización importantísima. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar lo que constituye la mentalidad más común acerca de los fariseos. La idea que en la tradición cristiana tenemos del fariseísmo está muy condicionada por la imagen de ellos que aparece en los evangelios, y sobre todo en el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan. Y estos evangelios fueron escritos a finales del siglo I, cuando se estaba dando un enfrentamiento entre el judeocristianismo y el judeofariseísmo. Por tanto, una imagen, en cierto modo, con los tintes, con los tonos cargados, negativa. Los fariseos eran gente excelente, observantes, preocupados por una vivencia religiosa seria. Gente que estudiaba la ley buscando en ella la voluntad de Dios. Gente que en muchos aspectos eran muy abiertos. En gran parte, la actitud que Pablo tiene con respecto a los no judíos, la acogida de los gentiles, yo creo que tiene una raíz profundamente farisea. En el sentido de que en las sinagogas, sobre todo en las sinagogas de la diáspora, los paganos eran admitidos de muchas formas. No era una cosa extraordinaria. Por tanto, Pablo es una persona, digamos, observante, apasionada, que busca la voluntad de Dios en el estudio de la ley. Y esto para él es una cosa positiva. Y tenemos que aprender a ver el aspecto positivo de lo que significa ser fariseo. Y por último, perseguidor de la Iglesia. Perseguidor de la Iglesia que en varios lugares él menciona, es muy difícil saber, pero en qué consistió esta persecución, porque las noticias más claras, más detalladas, las tenemos a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero es muy probable que Pablo, vinculado seguramente a una sinagoga, tal vez a la sinagoga de Damasco, entendiera que la participación de estos judíos y paganos creyentes en Jesús, que se reunían también en la sinagoga junto con los otros judíos, era una cosa que podía perjudicar mucho. Él entendió que ahí había una novedad que podía ser verdaderamente perjudicial. Y esta actitud suya, esta preocupación suya, hizo que se relacionara con ellos, que los conociera. Y es en este clima de conocimiento, el perseguidor, que acaba siendo transformado. Es en este clima donde Pablo, digamos, vive el momento determinante, decisivo de su vida, que está representado en el arte como una conversión. Es decir, este momento de vocación, este descubrimiento de que efectivamente el plan de Dios, la voluntad de Dios se había manifestado a través de Jesús, yo creo que esto es un proceso. Esto no fue que un día de pronto a Pablo se le fue un destello. Esto no lo, ¿verdad? Pueden prender la luz, por favor. Y vamos a dejar hasta aquí nuestra. Está bastantísimo interesante porque, bien, aquí dice que la visión que tenía Pablo era una visión que fue creciendo progresivamente, de lo que él va entendiendo, de lo que Dios le va pidiendo para poder convencer. Pablo sabe que la promesa está hecha para los judíos y en todos los lugares llega y predica las sinagogas. Pero también Pablo, como todo buen fariseo, como lo acaba de decir el autor Santiago Vicar,
Los fariseos eran gente buena. Los fariseos eran gente ejemplar en el pueblo. Claro, ¿por qué en el Evangelio de Mateo les tira tan duro? Porque lo acaba de decir. El Evangelio de Mateo está escrito más o menos hacia finales entre el año 80 y 90, cuando las comunidades, después de la destrucción del templo de Jerusalén, salieron y muchos de los judíos se fueron de Jerusalén, se trasladaron hacia Antioquía, donde precisamente esta comunidad se ve alimentada por judíos de Jerusalén que conocen a Pedro. Por eso el Evangelio de Mateo tiene como figura central el primado de Pedro. Pero también tiene esta aseveración de evidenciar la hipocresía de algunos fariseos. Porque como lo dijo Santiago Guijarro, los cristianos, los que creían en Cristo seguían siendo judíos, participaban de la vida sinagogal, participaban de las tradiciones judías, porque Jesús era judío. Y no vino a decir, se cerró el changarro de los judíos, voy a abrir mi propio changarro. No. Por eso lo que dice Santiago Guijarro, es decir, que hablar de conversión, de que pasó de ser judío a ser cristiano, es algo que no se da en el momento de la conversión, porque no es más que es una vocación. Porque tú como judío me vas a servir para convencer también a los judíos, pero con tu manera de fariseo también tienes esa apertura a los paganos. Y por eso dice esa acentuación, perseguidor de los cristianos, porque está aceptando que en un momento él no estaba partidario de que en la comunidad se reunieran tampoco los cristianos, los que creían en Cristo pero seguían asistiendo a la comunidad judía. Esto se resuelve en el concilio de Yamnia, que es a finales del siglo I, es un concilio judío. Este concilio de Yamnia va a escribir precisamente la recapitulación de la ley farisaica, narrada en la Misná, que es este libro de preceptos judíos, y que ahí condena a todos los que creían en Cristo pero que seguían participando de las tradiciones judías y los echan para afuera. A esos judíos que echaron para afuera son a los que está escrito el Evangelio de San Mateo para animarlos a decir: no se preocupen, la comunidad, o sea, lo que ustedes han hecho por el Evangelio de Jesucristo es verdad, ya lo había perfectado nuestro Señor, y por eso es que se redacta con ese tinte entre fariseos y cristianos. Pero eso es a finales del siglo I, año 90 más o menos, que es precisamente en lo que se copila desde el año 70 el Evangelio de San Mateo hasta llegarse a consolidar como tal desde el año 80 o 90 después de Cristo. Eso nomás para que lo tengan como un dato. Pero bueno, yo no les doy Evangelio de San Mateo, nada más para que nos quede un poquito más claro. Vamos a darle gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Muchas gracias.